Ahora vamos a ver las fuerzas de Starling. Esto va a ser cómo se determina la filtración, ya sea filtración glomerular, o sea, nada más filtración de flujo a través del capilar. Entonces, fuerzas de Starling, estas van a ser las fuerzas que contribuyen a la filtración. O digamos, de esta manera vamos a calcular cuánta presión de filtración vamos a tener en el capilar. Entonces tenemos, aquí está un capilar. Vamos a tener 4 fuerzas que van a influenciar el filtrado glomerular o el filtrado de capilar. Glomerular y capilar pues es lo mismo, el glomérulo es un capilar, pero bueno, un glomérulo pues nada más en el riñón. Pero bueno, vamos a tener la fuerza de aquí, adentro del vaso o del capilar, entonces va a ser la intravascular o intracapilar. Vamos a tener la presión hidrostática intracapilar, que esta va a ser la presión que ejerce el flujo, que ejerce la sangre. Aquí tenemos, obviamente aquí tenemos sangre, tenemos líquido, y este líquido pues nos está ejerciendo presión en las paredes del capilar. Entonces esta es la presión hidrostática del capilar, la presión que ejerce el líquido en las paredes. Entonces presión hidrostática es presión ejercida por el líquido. Y podemos tener la presión hidrostática capilar o la intracapilar y la que está aquí en el intersticio. Obviamente aquí en el intersticio, donde tenemos, o el espacio entre una célula y otra, ese es el intersticio. Aquí pues también hay un poquito de líquido. Entonces aquí también tenemos un poco de presión hidrostática. Pero esa es presión hidrostática intersticial. Entonces presión hidrostática, presión ejercida por el líquido. Puede ser intracapilar, que es pues donde más presión hidrostática tenemos. Y aquí tenemos un poquito de presión hidrostática en el intersticio, que es pues la poquita agua que está entre una célula y otra. Pero bueno. Tenemos la presión oncótica. Presión oncótica se pone así como una pi. Y podemos tener, bueno, primero, presión oncótica, ¿qué es? Presión oncótica es la presión ejercida o la presión que, bueno, sí, presión ejercida por las proteínas, pero no es la fuerza que, o digamos, no es la presión que una proteína ejerce en la pared, no. O sea, es la presión, digamos, la presión de filtración que ejerce una proteína. Esto es, por ejemplo, aquí tenemos proteínas, como es, por ejemplo, la albúmina. Y esas proteínas, digamos, hacen osmosis o hacen presión osmótica. O sea, estas proteínas jalan agua, o sea, jalan agua hacia donde están. Por ejemplo, aquí, si tenemos líquido aquí, tenemos proteína aquí, el líquido va a pasar de aquí a acá, porque la proteína está haciendo osmosis, la proteína como si atrajera el agua. Entonces va a jalar el agua. Esa es la presión oncótica. Entonces, presión oncótica es presión ejercida por la proteína. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. No estoy diciendo que la proteína esté haciendo presión en la pared de capilar. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la proteína jala agua. Entonces, esta presión que se genera porque por el paso de agua de aquí a acá es una presión. Esa presión está dada porque la proteína jaló a ese líquido. Entonces, esa es la presión oncótica. La presión la presión que va a pasar, o la presión que hace el líquido que pasa aquí, de aquí, esta nueva presión que va a ejercer este líquido aquí, fue por causa de la proteína, fue porque la proteína jaló o atrajo al agua. Esa es la presión oncótica. Y podemos tener presión oncótica intracapilar o presión oncótica intersticial. Presión oncótica intracapilar, pues son las proteínas que están aquí en la sangre, como es la albúmina, o puede ser albúmina, las hormonas que estén ahí sueltas, o electrolitos, así, todas las cosas, glucosa y así, todas las proteínas, bueno, glucosa no es una proteína, pero las proteínas que están aquí, pues generalmente el mayor contributor a la presión oncótica intracapilar, pues es la albúmina, es la proteína que tenemos con mayor abundancia en la sangre, entonces generalmente albúmina. Y aquí en el intersticio también tenemos poquitas proteínas. Ahora aquí casi no hay proteína porque recordemos que los linfáticos lo que hacen es que jalan o se llevan el líquido que está aquí en el intersticio junto con la proteína, especialmente más la proteína que el líquido. Por eso en el intersticio casi no hay presión oncótica intersticial. La presión intersticial oncótica se considera que es cero porque los linfáticos se están llevando la proteína que se queda aquí en el intersticio. Los linfáticos se llevan la proteína, entonces pues no tenemos proteína aquí, entonces no tenemos proteína que nos ejerza la presión oncótica. Pero bueno, entonces estas son las 4 fuerzas que vamos a tener. Ahora vamos a ver cuáles promueven la filtración y cuáles están en contra de la filtración. Que promueven la filtración va a ser que el líquido se pase de capilar al intersticio. Entonces vamos a tener la presión hidrostática. Si aumentamos el flujo aquí, o sea, si aumentamos la sangre, o sea, la presión hidrostática aquí, pues se va a filtrar más. Entonces tenemos las presiones que contribuyen al filtrado. Va a ser la presión hidrostática,
intracapilar, o sea, aquí la sangre que ejerce presión, pues está presionando a la pared, lo que hace es que pues se va a salir. Si ponemos más sangre, si aumentamos la presión hidrostática del capilar, se va a salir más sangre. Entonces, esta contribuye al filtrado. Y la presión oncótica del intersticio. Esta se considera que es cero, pero de todos modos la voy a poner. La presión oncótica del intersticio. Si aquí tenemos más proteína, mientras más proteína tengamos, más agua van a jalar. Entonces, más sangre, o bueno, más líquido, más plasma, se va a salir aquí al intersticio. Entonces, esto promueve la filtración, que tengamos presión oncótica en el intersticio. Entonces, esas son las que promueven la filtración. Y ahora vamos a ver las que están en contra de la filtración, que van a ser las otras. La presión hidrostática del intersticio, si tenemos más presión aquí, si tenemos más líquido aquí, mientras más líquido tengamos, pues esto igual comprime, o sea, pues comprime todo lo que está a su alrededor, y que está a su alrededor esta pared de capilar, y aquí también tenemos intersticio. Entonces, estas presiones comprimen al capilar, entonces esta sangre o este plasma se mete al capilar, se metería al capilar. Si aumentamos la presión hidrostática, la sangre se va a meter al capilar. O bueno, no es que se meta, no se mete, pero es más difícil que la sangre de aquí se salga. Entonces está en contra del filtrado, presión hidrostática intersticial. Y la presión oncótica del capilar, pues aquí si aumentamos la proteína, mientras más proteína, más líquido se va a jalar del intersticio al capilar. Entonces pues obviamente esto está en contra del filtrado, que es pasar del capilar al intersticio. Entonces, presión oncótica intracapilar. Entonces, ahora sí vamos a ponerlo en fórmula. Vamos a calcular cuál es la presión de filtrado. Entonces, suma de las presiones que contribuyen al filtrado menos la sumatoria de las presiones que están en contra del filtrado glomerular. Entonces, lo voy a poner aquí. Las presiones que están contribuyendo al filtrado va a ser la presión hidrostática del capilar más la presión oncótica intersticial, menos, aquí voy a poner paréntesis, menos las presiones que están en contra del filtrado. ¿Cuáles son las presiones que están en contra del filtrado? La presión hidrostática intersticial y la presión oncótica, bueno, aquí la presión oncótica del capilar. Presión oncótica del capilar. Entonces, por eso pongo corchete, porque es menos y la sumatoria de estas fuerzas. O podemos decir, quito el corchete y ponemos menos la presión hidrostática, menos la presión oncótica, pero se escribe así generalmente se pone. Ahora no nada más depende la fuerza de filtrado, o sea, la fuerza de filtrado es esto, pero la filtración per se no nada más depende de las fuerzas de filtración, sino que también depende de que pues cuánta permeabilidad tenemos. O sea, una cosa es la presión que se ejerce, que digamos es cuántas ganas la sangre tiene como de salirse, por así decirlo, cuánta fuerza se está poniendo para que se salga la sangre, y otra cosa es que sí se pueda salir. O sea, otra cosa es la permeabilidad, o sea, el espacio que hay entre una célula endotelar y otra. Aquí tenemos la pared, aquí tenemos una célula endotelar y aquí está otra. La sangre se va a salir entre una célula endotelar y otra, pero si están muy unidas no va a salir la sangre, aunque tengamos mucha presión que contribuya a que se salga el líquido, pues si no tiene por dónde salir, pues no se va a salir. Entonces tenemos que agregar a la fórmula, tenemos que agregar la permeabilidad. Entonces lo vamos a multiplicar todo por el coeficiente K de filtración, que es la permeabilidad, qué tan permeable es el vaso o el capilar a que salga la sangre, o sea, digamos, qué tan separadas están las células endoteliales, por así decirlo, qué tanto va a pasar la sangre. Sí, puede ser que tengamos mucha presión que contribuye a que se salga el líquido, pero si no tenemos permeabilidad, pues no se va a salir el líquido. Entonces K es el coeficiente de filtración, que es la permeabilidad, qué tanta permeabilidad tenemos. Y tenemos que agregar otro factor que es Q, que va aquí, que es igual cuánta permeabilidad hay a la proteína. Entonces, igual si tenemos proteína, aquí tenemos proteína. Si aumenta Q, eso nos está aumentando nos está disminuyendo la presión de filtrado, porque si aumenta Q, pues este número va a ser mucho mayor, y este número se lo estamos quitando a la presión la presión que contribuye al filtrado. Entonces, si aumenta Q, disminuye la filtración.
y Q es la permeabilidad a las proteínas. Entonces, si tenemos aumento de la permeabilidad a las proteínas, si aumenta la permeabilidad de las proteínas, por ejemplo, aquí tenemos proteína, aquí tenemos proteína, si aumenta la probabilidad de las proteínas, entonces que por ejemplo proteína pueda pasar de aquí a acá. Y si la proteína se va pasando del intersticio al capilar, vamos a tener más proteína en el capilar. Y recordamos que la presión del capilar, la presión oncótica del capilar, la presión ejercida por la proteína en el capilar, esto va en contra de la filtración. Entonces tenemos que, o lo multiplicamos por Q, que es la probabilidad a la proteína. Y obviamente mientras más probabilidad a la más proteína puede pasar de aquí a acá. Entonces más presión oncótica vamos a tener aquí en el capilar, y la presión oncótica va en contra, la presión oncótica del capilar va en contra del filtrado glomerular. Entonces esta ya es la fórmula, digamos, como queda. Que tenemos en consideración las fuerzas de Stalling. Ahora, generalmente, siempre que calculamos la presión de filtración, pues lo que estamos calculando es la presión de filtración. No estamos calculando, digamos, el filtrado total. Pero bueno, generalmente o podemos eliminar este y este. Generalmente nada más nos dan las presiones para calcular la presión de filtrado. No nos dicen que calculemos el filtrado total. Entonces la podemos dejar simple, nada más la suma de las presiones que contribuyen al filtrado menos la suma de las presiones que están en contra de la filtración. Entonces la fórmula para calcular el filtrado, no la presión, la fórmula para calcular el filtrado glomerular es el coeficiente de filtración, que es la permeabilidad de las células endoteliales, o sea, sí, qué tan fácil es que el líquido pase entre una célula endotelial y otra. Todo esto lo vamos a multiplicar por la sumatoria de las presiones que contribuyen al filtrado glomerular, que es la presión hidrostática del capilar. Mientras más presión hidrostática, más sangre se va a salir en el capilar, más la presión oncótica del intersticio. Si aquí tenemos más proteína, más sangre se va a jalar del capilar al intersticio, entonces más sangre se va a filtrar. Menos, lo vamos a multiplicar por menos las fuerzas que están en contra del filtrado glomerular, que es la presión hidrostática aquí en el intersticio. Mientras más presión hidrostática, pues esta presión hidrostática como que empuja hacia el capilar, entonces es más difícil que el líquido se salga. Y la otra es la presión oncótica del capilar. La presión oncótica del capilar jala al agua, está jalando al agua. Entonces, pues, esta también está en contra de la presión de filtrado. Y esto lo vamos a multiplicar por la permeabilidad de la proteína. Si tenemos que el endotelio es muy permeable a la proteína puede pasar de aquí a acá. Y si tenemos dos proteínas aquí, entonces vamos a tener más presión oncótica intracapilar, que va en contra del filtrado glomerular. Entonces, esa es la ecuación. Nos vemos en el siguiente video en el resumen y luego vamos a poner problemas, pero vamos a desconsiderar este y este, porque generalmente lo que nos pueden calcular es la presión de filtrado, no el filtrado total. Esto es para calcular el filtrado. La presión de filtrado nada más es esto. Nada más digamos cuántas ganas se tiene de que la sangre se salga, o sea, nada más es la presión de filtración, no que si se sale o no qué tanto líquido se sale. ¿Qué tanto líquido se sale? Es esta fórmula. ¿Qué tantas ganas tiene el líquido de salirse, por así decirlo? O sea, ¿cuánto es la presión de filtración? Es esta, nada más la sumatoria la diferencia de las sumatorias de las presiones que contribuyen al filtrado glomerular y la sumatoria de las presiones que contribuyen o que están en contra del filtrado glomerular. Nos vemos en el siguiente video.